Bien, queridos hermanos, buenos días de nuevo a vosotros, saludaros otra vez, ya a los que no habíamos saludado al principio. Daros las gracias por invitarnos a poder estar con vosotros. La verdad es que es una alegría juntarnos con los hermanos en cualquier lugar, en cualquier lugar. Y en este caso es en Argentona. Creo que esto es Argentona, ¿no? ¿Estamos aquí, en Argentona? Pues esto es Argentona. Estamos contentos de estar con vosotros, contentos también de veros firmes y perseverando en el Señor. Y bueno, ya sabéis que allí en Santa Coloma hay varias iglesias evangélicas, gracias al Señor, entre ellas la que nos reunimos en la calle Magallanes. Se inauguró en el año 1979, así que ya este año cumplimos 44 años allí. Y ahí estamos pues reuniéndonos con los hermanos, creciendo en la fe, edificándonos unos a los otros, sirviendo al Señor. Y os traigo pues saludos y el abrazo fraternal de los hermanos allí, porque somos una familia, ¿sí? Una familia en Cristo, ya está, no hay más, ¿eh? Un solo Dios, un mismo Salvador, un mismo Dios y Padre, un mismo Espíritu que mora en nosotros, somos el mismo pueblo de Dios, la Iglesia de Jesucristo, y no hay alternativa. Esto es así. A partir de ahí, evidentemente, tenemos cada uno nuestras peculiaridades, nuestras diferencias, no solamente dentro de las diferentes iglesias, sino si viajásemos en los diferentes países, pues vemos que esta manera de vivir la fe cristiana pues también tiene sus características dentro de cada cultura, ¿verdad? Y cada lugar y cada temperamento y maneras de vivir y de ser. Pero en el fondo nos compartimos, repito, una misma fe, una misma salvación, una misma esperanza y un mismo Salvador. Así que en esta mañana pues voy a compartir con vosotros el tema de la fe, ¿vale? ¿Qué capítulo nos habla de la fe en la palabra? Varios capítulos, pero hay uno que sobresale, ¿no? ¿Cuál es? Hebreos. Hebreos 11, muy bien. Pues nos vamos a ir a Hebreos 11, acabaremos luego en Hebreos 12 también, ¿verdad? Pero en esta mañana el tema de lo que os quiero compartir, el énfasis que os quiero dar es este, ¿no? Que la vida del creyente es una vida que se vive por fe, puestos los ojos en Jesús. ¿Sí? Vale, lo repito, ¿eh? La vida del creyente es una vida que se vive por fe, puestos los ojos en Jesús. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? Pues entonces ya me voy. Ya está, ya está el mensaje, ¿eh? Bueno, lo explico un poquito más, ¿vale? ¿Sí? Pues lo explico un poquito más. Bueno, ya sabéis esa preciosa declaración que tenemos en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿vale? Es decir, la fe es una respuesta de obediencia a Dios en base a lo que Él nos dice en su palabra, ¿vale? La fe es una respuesta de obediencia a Dios en base creyendo lo que dice su palabra, en base a lo que dice su palabra. Por lo tanto, es aquellas cosas que la palabra de Dios nos promete, ¿verdad? Y nos dice que no las hemos visto, algunas no las hemos visto, pero a medida que creemos se van ya experimentando, ¿de acuerdo? Mirad que la fe es la puerta que nos abre para que podamos entrar y experimentar las promesas de Dios y lo que la palabra de Dios dice. Cosas que tal vez en un momento en el puntual en el que estamos de nuestra vida, ya sea al principio de ser creyentes, ya sea un año después, 10 años después, 30 años después, 40, porque aquí hay creyentes que lleváis ya más de 50 años en la fe, ¿verdad que sí? Seguro que haya creyentes que lleváis más. Pues en cualquier punto de nuestra vida, ¿verdad? Hay cosas de la palabra de Dios que ya hemos experimentado por medio de la fe, porque esas cosas que esperamos y que todavía no hemos visto ya se han hecho realidad en nuestra vida. Pero hay otras cosas que todavía no, pero que a medida que avanzamos en la vida de fe, esas verdades de la palabra de Dios se hacen realidad en nuestra vida, las experimentamos, se cumplen en nosotros.
por esta vida de obediencia a la palabra de Dios por medio de la fe. ¿Verdad? Como dijo el Señor Jesucristo, si creéis, veréis la gloria de Dios. Claro, solamente si creéis en que Dios lo que dice es cierto y es verdadero, y a partir de ahí nos sometemos a su palabra, vivimos conforme a su palabra y ya se van cumpliendo y todas las promesas de Dios y las realidades de Dios. Porque pensad una cosa, Dios es un Dios de promesas y Dios cumple sus promesas. ¿Sí o sí? Dios es un Dios de promesas y Dios cumple sus promesas. Esto tiene que ser algo para nosotros también, ¿vale? Para los que nos hemos casado. ¿Recordáis cuando nos casamos? Nos hicimos promesas, ¿sí? El esposo y la esposa debemos de vivir conforme a nuestras promesas, como Dios vive conforme a sus promesas y las cumple. No habría fracasos matrimoniales si viviéramos conforme a las promesas que nos hacemos cuando nos casamos. Es el concepto de fidelidad a las promesas, ¿verdad? Pero esto es muy bonito porque Dios sí que es fiel siempre a toda su palabra y a todas sus promesas. Y cuando por la fe creemos en su palabra y en sus promesas y consecuentemente le obedecemos y la vivimos, esa obediencia, esas palabras se hacen real en nuestra vida, esas promesas se van cumpliendo en nuestra vida. Entonces, este capítulo 11 de Hebreos nos quiere demostrar que esto es verdad. Nos quiere demostrar que viviendo por fe, la palabra de Dios se cumple y las bendiciones de Dios nos alcanzan y llegan a nuestras vidas. Y también nos quiere mostrar qué produce la fe, los frutos de la fe. ¿Sabéis lo que dice Santiago, no? ¿Cuál es la tesis del libro de Santiago? ¿Cuál es la tesis del libro de Santiago? La fe sin obras es muerta. Por lo tanto, dice, el justo vivirá por la fe y lo demostrará que tiene fe por medio de las obras. Entonces, aquí el autor de los Hebreos nos va a coger una serie de personajes ya desde el principio de la creación, ¿verdad? Y nos va a ir mostrando cómo efectivamente esos creyentes en Dios, creyendo en Dios y en su palabra, ellos empezaron a producir esas obras que le agradan a Dios, que son consecuencia de la fe. Y vamos a hacer un repaso viendo algunas de esas cosas que, hermanas y hermanos, yo estoy seguro que también las habéis vivido vosotras y que las vivís y que las estáis viviendo y que las habéis experimentado. Y si alguna dices, todavía yo no he pasado por la experiencia de Enoc o de Abel o de Abraham, bueno, ya llegará, el Señor lo permitirá y ya llegará. Pero mirad qué ejemplos más bonitos, ¿no? Cuando empieza hablándonos acerca de Abel. Y dice que Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y por la fe, estando muertos todavía, habla. Dice que Abel, como por medio de la fe y de creer en Dios, ¿vale? Entonces él lo que hizo es que de lo que el fruto de su vida daba lo mejor a Dios, lo mejor a Dios. Es decir, Abel tenía una conciencia clara de un Dios real que la había creado, de un Dios que era un Dios de bendición, que había bendecido grandemente su vida, un Dios que había creado una maravillosa creación y que le había puesto en un lugar precioso, y Abel, con ese corazón agradecido a Dios, le da lo mejor a Dios. Uno de los frutos de la fe es la gratitud. La gratitud
a Dios. Y en esa gratitud a Dios, darle lo mejor a Él. Al contrario de lo que hizo Caín. Luego el otro ejemplo que nos pone es el ejemplo de Enoc. Nos dice que Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y ahora nos dice, mirad, ¿qué es eso de agradar a Dios? Versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, un fruto de la fe es agradar a Dios, es hacer la voluntad de Dios, es honrar el nombre de Dios, es darle a Dios el primer lugar en nuestra vida, es vivir en como hemos leído ahora, nos ha leído el hermano en primera de Pedro, es ser santos porque nuestro Padre Celestial es santo también y vivir en santidad. Así que la fe lo que nos empuja es a creer en un Dios que nos da salvación, que nos ha salvado, que nos ha creado, que nos ama, que es nuestro Padre Celestial. Y a ese Dios, ¡wow! Yo quiero agradarle. Es mi Padre Celestial, es el Dios que me ha dado salvación, me ha dado vida eterna, el que me ha perdonado, el que me ha redimido, es el Dios maravilloso, ese Dios que no hay nadie como el incomparable. A ese Dios, ¡wow! Yo de todo corazón voy a agradarle. Le agrado porque creo en Él, porque tengo fe en Él, porque me creo que existe. Dice que sin fe es imposible, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que es recompensador de los que le buscan, porque creo que existe y creo que su palabra es verdad. Y creo que además obedecerle, agradarle, tiene recompensa. ¿Sí o sí? Sí, ya está, no hay alternativa. Tiene recompensa. Esto es maravilloso, plantearnos la vida de esta manera, ¿verdad? Que Dios tiene bendición y bendición y abundante bendición cuando le agradamos a Él. Luego nos dice que Enoc fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. ¿Veis? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y a Noé, Dios le habló de cosas que no se veían. Noé, prepara un arca. ¡Wow! ¿Un arca aquí? ¿Un arca aquí? Si aquí no hay mar, ni hay ríos, ni hay lagos. ¿Un arca? Yo, ¿para qué voy a preparar aquí un arca? Prepara un arca que voy a enviar un diluvio. ¿Un diluvio? ¡Wow! Si nunca hemos visto un diluvio. ¿Qué es eso de un diluvio? Sí, Noé. De verdad, prepara un arca porque voy a enviar un diluvio. Y Noé dice, nunca he visto un arca, y aprenderé a hacerla, Dios ya me guiará, pero nunca he visto un diluvio. ¿Será verdad esto del diluvio? Bueno, ¿será verdad? ¿Será verdad? Es la duda. Creernos que es verdad, porque Dios lo dice, es la fe. ¿Os dais cuenta? Y gracias a esa fe le movió a Noé, le movió a preparar, dice, preparó un arca para la salvación de su casa. Preparó un arca para la salvación de su casa. Se puso a obedecer a Dios y en esa obediencia a Dios preparó salvación para él y para los suyos. ¿Cómo somos salvos, hermanas y hermanos? Por medio de la fe. Sí o sí, nos creemos a Dios cuando nos dice que Cristo Jesús, luego es el símbolo, que Cristo Jesús es esa arca que Dios ha preparado para que entrando y creyendo en Él seamos salvos del juicio venidero que vendrá en la humanidad y en el juicio final y seamos librados de ese juicio final. Eso lo seremos en Cristo Jesús, si creemos en Él, si entramos en Él. ¿Verdad? Jesús es el arca. Y la fe, igual que actuó en Noé, de que él creyó algo que no veía, también actuó en nosotros. ¿No os acordáis cuando oímos el Evangelio? Nosotros no hemos visto a Jesús.
Nos acaba de decir en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, que a Jesús no le hemos visto. ¿A que no? Físicamente no lo hemos visto. Pero dice tres cosas. Le amamos, creemos en Él y nos gozamos en Él. Ha dicho la carta del apóstol Pedro. Todos esos frutos vienen por medio de la fe, cuando nos creemos realmente a Dios y su palabra. A Jesús yo no lo he visto, pero creo en Él, sé que le amo, siento amor por Él y me gozo en Él. Y esa es vuestra experiencia, hermanos, y no le hemos visto. Y Noé actuó también de la misma manera, recibió una promesa de algo que no había visto, pero él actuó, la puso en marcha, porque la fe se manifiesta por la obediencia. Recordémoslo, no hay fe sin obediencia. La fe se manifiesta por medio de la obediencia. Y llegó a ser heredero, dice, de la justicia que es por la fe. Porque somos, dice luego ya Romanos, capítulo 5, como dice, justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Lo dice Romanos 5? Luego lo comprobáis, ¿eh? A ver si lo he dicho bien, ¿eh? Luego lo comprobáis. Ya sabéis lo que hacían los de Berea. Examinaban las Escrituras del Antiguo Testamento para saber si lo que Pablo les decía era así, ¿vale? Así que comprobad esto que digo, comprobad lo que digo, a ver si os estoy colando alguna new face de esas, falsas noticias de estas, ¿vale? Bueno, comprobarlo luego lo comprobáis, ¿vale? Pues fijaos qué ejemplo más bonito, ¿verdad? De que por medio de la fe alcanzamos la justificación, que es por la fe y que viene por medio de Dios en Cristo Jesús, ¿verdad? Vamos a seguir algún ejemplo más, no los pasaremos todos, pero algún ejemplo más que nos da acerca de Abraham, para que veamos este mecanismo de cómo se expresa la fe, cuáles son los frutos de la fe. Por la fe Abraham, al ser llamado, ¿qué hizo? Se quedó en Ur de los Caldeos. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? No se quedó en Ur de los Caldeos. Vale. No estáis dormidos del todo, No estáis dormidos del todo. Dice que por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció. Ya la tenemos ahí. ¿Veis? Esta relación directa. La fe se expresa mediante la obediencia. ¿Y qué hizo? Saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Os dais cuenta otra vez cómo la fe es creer aquello que todavía no hemos visto? Que todavía no conocemos. Porque Abraham no sabía, aparte de su ciudad, de Ur de los Caldeos, y de su cultura, y de sus dioses, y todo lo que había allí, pues si es que él no sabía nada más. No sabía que había el Mediterráneo, que luego lo descubrió porque estaba allí delante de Palestina. No sabía que había el río Jordán. No sabía que había el lago de Genesaret, que tuvo que pasar por ahí para bajar desde Arán hacia abajo. No sabía que estaba el Mar Muerto. No sabía que había una tierra maravillosa. No sabía que había un país, ¿verdad? Esa tierra. Él no sabía nada de eso. Pero si no tenía ni noticias. Pero como tampoco había internet, ni había televisión, ni había cosas de esas, ¿verdad? Pues no lo sabía. Pero él se lo creyó. ¿Lo creyó? Claro que lo creyó. Pero lo creyó, ¿cómo lo demostró? Con obediencia, y salió. Dijo, pues sí, preparo todo, preparo mi familia, todas las cosas, y salió, ¿verdad? Así que ese concepto de la fe, ¿no? Que nos mueve a creer a Dios, aunque todavía eso que Dios nos dice todavía no es real. Y eso, hermanos, es algo que nosotros debemos de aprender, ¿verdad? A veces Dios nos pide que tomemos decisiones, y a veces esas decisiones, pienso, Señor, pero eso que tú me pides y que haga, pero ¿saldrá bien? ¿No saldrá bien? ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿Será realidad? ¿Lo cumplirás? ¿Finalmente cumplirás esto que me estás pidiendo que hago? ¿Serás fiel? ¿Estarás a mi lado? ¿Verdad? Bueno, pues esas son
son cuestiones que dependen en qué medida Dios para nosotros es creíble. Hey, ¿os dais cuenta de esto que acabo de decir? ¿En qué medida Dios para ti es creíble? Es decir, ¿te lo puedes creer? ¿Es creíble? ¿Lo que dice es verdad? ¿Lo que dice que va a hacer lo hará? ¿Lo que ha prometido lo cumplirá? ¿Verdad? ¿Veis este mecanismo a veces? Es que a veces en nuestra manera de ser, como en nuestra experiencia humana, a veces llegamos a decir esa frase, no te puedes fiar de nadie, ¿verdad? A veces esas experiencias humanas en nuestras limitaciones, en nuestra ignorancia de tantas cosas que no sabemos, ignoramos, reduciendo a veces la vida a lo que yo ya he vivido, y a veces esa vivencia puede ser más o menos favorable o exitosa o no sé, agradable, o puede ser todo lo contrario, muy dura, muy fracasada, tal y cual. Puede que a lo mejor, ¿verdad? Cuando nos pensamos en Dios, pues como que no acabamos de creérnoslo del todo, ¿vale? No, ¿cómo que no acabamos de creernos? Sí, nos lo hemos de creer del todo. A Dios se le ha de creer al 100%, al 100%, aunque lo que diga sea todavía algo que no vemos y a veces no entendemos tampoco, ¿verdad? Pero esa fue la fe de Abraham. Y por la fe dice que habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas, como Isaac y Jacob, que también los incluye en esta vida de jefe, como herederos de la misma promesa. Porque esperaban la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y luego nos dice un poquito más adelante, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas de una patria celestial, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos. Anhelaban una patria mejor, versículo 16, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, por les está preparando una ciudad. ¿Veis? O sea, esas promesas materiales, terrenales, que Dios estaba dándole a Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Y tantas bendiciones, hermanas y hermanos, que Dios nos está ya dando en el tiempo y en el espacio, es decir, durante los años que vivimos aquí y en el espacio, es decir, en el lugar donde vivimos y en las circunstancias que vivimos, esas bendiciones son testimonios, adelantos de promesas mayores, promesas mayores. Es decir, que la ciudad real que nosotros Dios nos ha prometido, no es Santa Coloma de Gramenet, o Argentona, o Matareo, o donde vivamos. Es que nuestra ciudad real es la patria celestial, es la Jerusalén celestial. Es que las promesas materiales y temporales solamente son un anticipo y algo que nos habla de las promesas celestiales, mucho más porque la vida de fe, hermanas y hermanos, es viviendo con los pies en el suelo, aquí las realidades presentes, pero con el corazón en el cielo. ¿Os dais cuenta? La vida de fe se vive en las circunstancias que vivimos cada día y en el lugar donde vivimos cada día, pero con el corazón en el cielo, creyéndonos que la vida nuestra no es temporal ni terrenal, es celestial y eterna. Y todo esto de la vida de fe que estamos viendo es simplemente que entendamos que el creyente, el Hijo de Dios, la vida en Cristo, la vida eterna, es una vida que empezamos a vivir cuando creemos, pero que hemos de vivirla con una perspectiva de eternidad y tomar nuestras decisiones aquí que sean conforme a la eternidad también. Como dice el Señor Jesucristo,
los tesoros, ¿dónde han de continuar? En el cielo. ¿Me entendéis la idea? Los tesoros han de continuar en el cielo. Es decir, la idea es que la vida de fe produzca un tipo de obras que agradan a Dios, para que esas obras, como nos dice luego Apocalipsis, cuando estemos en su presencia, dice, estas obras les siguen, dice en Apocalipsis, porque son obras que pueden entrar en el cielo, porque son obras que agradan a Dios, porque son obras que son de acuerdo con el reino de Dios, con la ética del reino de Dios, son obras de acuerdo con el amor de Dios, ¿verdad? La santidad de Dios, ¿verdad? La justicia de Dios, son obras que tienen que ver con el reino de los cielos. Y estas obras, fruto de la fe, eran las que vivían estos hombres del Antiguo Testamento y que tenemos aquí con estos ejemplos tan preciosos. Una vida de fe es una vida que vive el presente con una perspectiva de eternidad. Eternidad. Y así nos lo está enseñando la palabra. Estos hombres, dicen, miraban la ciudad celestial que Dios les tenía preparadas. Y mirad, es bonito esto, ¿eh? Dios dice que no se estaba avergonzando ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, ni de Noé, ni de Abel, ni de Leo. No se avergonzaba de ninguno de ellos, ¿verdad? ¿Por qué no se avergonzaba de ser llamado, de decir yo soy el Dios de esta gente? Porque eran hombres que creían en Dios, que amaban a Dios, que obedecían a Dios, que eran fieles a Dios, que hacían la voluntad de Dios, que agradaban a Dios, ¿verdad? Cumplían el mandato de Dios. Es decir, estaban plenamente alineados con la voluntad de Dios. Bueno, esto nos pasa un poco a los padres también, ¿sí? Cuando tenemos un hijo rebelde, de esos rebeldes, ¿sabes? Que te hacen la vida imposible, ¿verdad? Que te hacen, ¿vale? Que dices, wow, vaya como ha tocado, vaya hija, ¿verdad? Y vaya tal y cual, ¿no? Tal y cual, bueno, dices, ostras, no sé, lo enviaría internado a un colegio durante unos cuantos años, a ver si me lo reforman un poquito. A mí me lo hicieron, Sí, yo tenía 11 años y me llevaron allí a Bañolas, por allá arriba, donde está ahora la Arcada. ¿Sabéis dónde está la Arcada? Un poquito más adelante está el Collell, ¿vale? Un colegio grande, enorme, de curas, ¿vale? Y allí estuve yo un par de añitos a ver si me reformaban un poquito, Sí, porque como no viví la reforma, pues me tuvieron que reformar. Entonces me llevaron allí un par de añitos, pues se ve que a mis padres no les dejaba vivir, ¿vale? Y nos llevaron allí, en el Collell. Sí, ahora ya dejó de ser una escuela, ¿verdad? Pero allí íbamos bien alineados, Bien alineados. Te pasabas un poquito, ¡pumba! ¡Ay, pero qué he hecho yo! Pues nada, aprender bien, ¿vale? Entonces, estas cositas. Bueno, pues cuando hay cosas así, hombre, pues parece que los padres no tenemos mucha ilusión de presentar a nuestro hijo como un buen ejemplo, ¿no? Pero cuando tenemos un hijo que es bueno, nos ama, es cariñoso, nos obedece, ¿verdad? Tal y cual, entonces sí que, ¿verdad? Nos alegramos, mira, este es mi hijo, lo presentas en todas partes, este es te tienes esa alegría, ¿no? De que eres el padre de, ¿verdad? Pues así es Dios, dice que Dios no se avergonzaba, ni de Abraham, ni de Isaac, de Jacob. Hermano, Dios de mí se ha avergonzado muchas veces, porque he sido tremendo y yo reconozco que en mi vida como creyente, antes, no te digo, pero también como creyente, pues muchas veces le he fallado a Dios. Espero que de alguna cosita, pues Dios se haya complacido y agradado de mi vida. Pero hemos de plantearnos esta cuestión, hermanas y hermanos, ¿se agrada Dios de mi vida? ¿Soy un hijo como Dios quiere? ¿Verdad? Le amo, le obedezco, ¿verdad? Creo en sus promesas, ¿verdad? Soy luego aquí más adelante, es muy bonito también, porque dice luego que Jacob, por ejemplo, dice, al morir bendijo a cada uno de los hijos de José, pero también bendijo evidentemente a todos sus otros hijos, les anunció
las cosas, por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú con respecto a las cosas futuras, es decir, que también por medio de la fe, hermanos, nosotros hemos de saber pasar el testimonio de la palabra de Dios a nuestros hijos, para que ellos también un día puedan llegar a alcanzar la salvación que nosotros hemos tenido por la fe en el Señor Jesucristo. La fe nos lleva a pasar el testimonio de la palabra de Dios a nuestros hijos y también a la sociedad donde vivimos, en Argentona, en Santa Coloma, en cualquier lugar, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, ¿verdad? Nuestros amigos, ¿verdad? Hemos de saberles pasar el testimonio del Evangelio, porque es la palabra de Dios viva y eficaz, es la palabra que nos ha traído salvación y que a ellos también. Y quiero acabar con el ejemplo de Moisés, simplemente porque dice que Moisés es muy interesante, porque dice que Moisés, cuando ya era grande y por la fe, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, un príncipe de Egipto, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos a un hombre que tenía todo lo que tenía. Mira, Moisés seguramente era en su época el hombre mejor preparado culturalmente, intelectualmente de su época, ¿vale? Le faltaba una buena preparación espiritual que luego Dios se la dio en los 40 años en el desierto de Oreb, allí, ¿verdad? Allí alcanzó la preparación espiritual. Pero era un hombre súper preparado, tenía en el palacio del faraón de Egipto todas las riquezas y la mejor perspectiva de vida por delante, pero en cambio era una vida sin Dios, era una vida sin el pueblo de Dios, era una vida sin la palabra de Dios, era una vida en medio de toda esa idolatría en la que ellos viven, era una vida con una perspectiva simplemente de vivamos y comamos, que mañana moriremos, ¿vale? Pero él, por la fe, creía en una ciudad celestial, creía en las promesas que le habían ido traspasando a través de Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? A través de todos esos 400 años en Egipto, ¿verdad? Cómo habían ido pasando las promesas, y él las había creído. Y como las había creído, dice, yo no quiero los placeres temporales del pecado. No quiero que mi vida se reduzca a vivir aquí, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No quiero que mi vida se reduzca a lo que esta vida me ofrece. Yo quiero vivir aquí, con los pies y en estas circunstancias, pero con mi corazón puesto y mi fe en el Señor, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Y esto es muy bonito. Mirad, hermanos, dice Colosenses, capítulo 3, pues si habéis resucitado con Cristo, ¿qué debemos de buscar? Las cosas de arriba, donde está Cristo, ¿verdad? Donde está Cristo. Cristo es nuestra vida. Entonces, eso es lo que debemos de integrar en nuestra manera de vivir, ¿verdad? Un concepto de vida, ¿verdad? Un concepto de vida que sepamos que aunque estamos aquí y estamos en el mundo, no somos del mundo, ¿vale? Una cosa es estar y otra cosa es ser, porque estar es algo geográfico, temporal, circunstancial, ¿vale? Pero ser es algo esencial y permanente, ¿de acuerdo? Y eso esencial y permanente de lo que somos como hijos de Dios es lo que define nuestra manera de vivir como hijos de Dios. Por lo tanto, él tenía la mirada puesta en la recompensa. Y qué bonito es vivir sabiendo que lo que hagamos tiene recompensa. ¿Por qué estudiamos? Pues estudiamos y nos preparamos porque habrá recompensa, ¿no? Ya sabéis lo que decimos, prepárate bien, encontrarás un trabajo, si puede ser lo encontrarás de lo que te gusta, si no, pues mirarás de encontrar un trabajo y de buenas condiciones, ¿no? Prepárate bien porque tiene recompensa,
¿vale? Y nos preparamos y hacemos las cosas porque tienen recompensa, ¿vale? Y ahora sí, de una pasadita rápida, mirad, de una pasadita rápida, como el autor de los Hebreos dice, bueno, como escriba de todos los héroes de la fe, vamos, no acabo Hebreos, estaría escribiendo Hebreos todavía, ¿no? ¿Sí? A lo mejor todavía estaría escribiendo Hebreos todavía, ¿no? Dice, no, mira, lo voy a simplemente a citar así por delante y vamos al capítulo 12 un momentito y acabamos. Dice, ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría, mira, justo lo que estaba diciendo, le faltaría el tiempo, claro, si hubiera venido hasta nuestro siglo. ¿Para qué? Para contaros acerca de la fe de Gedeón, la fe de Barak, la fe de Sansón, la fe de Jefté, la fe de David, la fe de Samuel, la fe de los profetas. ¿Qué hicieron esta gente? Por medio de la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, tuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Recuerdan lo de la viuda de Sarepta y la mujer sunamita. Y otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Siempre pensando en la patria celestial, en la inmortalidad, ¿verdad? Otros experimentaron vituperios, azotes, cadenas, prisiones, apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Y aquí viene la clave, hermanas y hermanos. ¿A quién quiero agradar yo en esta vida? ¿Al mundo o a Dios? ¿Verdad? ¿A quién quiero agradar yo? ¿Quiero los aplausos de la gente, verdad? Porque hago lo que ellos hacen, porque voy donde ellos van, porque digo lo que ellos dicen, porque vivo como la tele me dice, como estos grandes grupos que quieren que viva de una determinada manera, o realmente yo quiero agradar a Dios y vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Estos hombres, el mundo no era digno. Ellos vivían por encima de las circunstancias, por encima de las realidades terrenales y temporales, porque ellos tenían su corazón en el cielo, tenían su corazón en el cielo. Y ellos vivían con una perspectiva celestial y eternal, para agradar a Dios. Y repito, la fe nos lleva a vivir con esa perspectiva. Luego ya tenemos en 1 Corintios que nos dice que pensemos en las cosas celestiales, no en las terrenales, ¿verdad? Por lo tanto, estos hombres eran errantes por el desierto, montañas, vivían en cuevas, cavernas, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, vivieron conforme a la fe. ¿Sí? Esto es lo que deseo que Dios diga de mi vida. Manel, has vivido conforme a la fe, ¿vale? Y esto es lo que Dios, y deseamos que Dios diga de cada uno de vosotros, hermanas y hermanos, que Dios os mira, dice, estás viviendo conforme a la fe en Dios, en su palabra, agradando a Dios, no queriendo agradar a este mundo, sino agradando a Dios, nuestro Dios y nuestro Salvador. Y dice que estos, fíjate, no recibieron la promesa, ¿vale? Porque repito que las promesas de Dios, algunas se cumplen aquí, en el tiempo y el espacio, pero otras se cumplen en la eternidad. Porque Dios había preparado algo mejor para ellos y para nosotros, a fin de que ellos no sean hechos perfectos sin nosotros, ¿vale? Y entonces, es decir, que ellos y nosotros vamos a heredar las mismas promesas en el cielo, ¿vale? Aquí heredamos unos unas, otros otras, pero en el cielo todos serán las mismas promesas. Y acaba entonces diciéndonos, a ver, ¿os ha parecido bien el ejemplo de fe de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham, de Isaac, de Moisés? ¿Os ha parecido bien? ¿Os ha parecido bien? ¿Qué ejemplos más maravillosos? Y ahora nos dice el autor de Hebreos, un momentito, todavía no hemos visto el mejor ejemplo de todos. Todavía no hemos llegado a lo mejor, ¿vale?
Esto es como aquello que te están preparando un buen menú, ¿vale? Te van sirviendo platitos, y ahora te dicen, pero espérese que todavía no ha llegado lo bueno, ¿eh? Lo bueno viene un poquito más adelante. Pues ahora, dice el autor de los Hebreos, ahora os presento al mejor de todos. Ahora os presento a lo máximo. Os voy a presentar el ejemplo y el testimonio de fe más fantástico y maravilloso que podamos tener. Y ahora entonces el autor de los Hebreos dice, puesto que tenemos alrededor tan grande nube de testigos, una cosita, testigos no que nos miran, que a veces se interpretan mal, testigos que nosotros hemos de mirar para aprender de ellos, porque no sirve de nada que nos estén mirando a ver si nosotros vivimos en fe, que en parte también, pero en realidad estos testimonios están para que los veamos y los imitemos. Entonces, como tenemos estos tan grande número de testigos, que ya lo hemos dicho, ahora, ¿qué hemos de hacer? Nosotros, igual que ellos, nos despojamos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y despojados, ligeros, ¿vale? ¿Habéis visto a los atletas correr con mochila? ¿No? ¿No os habéis visto? ¿Y con un abrigo? ¿Os habéis visto correr con abrigo? Abrigo, una chaqueta, un abrigo, un pantalón largo. No, se despojan, ¿verdad? De todo el peso que les impide correr bien. Pues así también en la vida. Ellos lo hicieron, nosotros también. ¿Para qué? Para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Una carrera de fe. ¿Y cómo la corremos mejor? Puesto los ojos y aquí viene, en estos testimonios que hemos visto, ¿vale? Bueno, y tantos otros, En la historia a lo largo de los 20 siglos de la Iglesia hay testimonios maravillosos de vidas de fe. Qué bueno que conozcamos un poquito la historia de la Iglesia durante estos 20 siglos. Y hoy en día tenemos testimonios de fe en muchos lugares y aquí también, Aquí también, entre vosotros. Hay testimonios de hombres y mujeres de fe que desde que creyeron han permanecido firmes en el Señor, fieles al Señor, obedeciendo al Señor, agradando al Señor, sirviendo al Señor, renunciando a muchas cosas por causa del Señor, consagrándose al Señor, ¿verdad? Dando buen testimonio, ¿verdad?, al mundo. Los testimonios de fe los tenemos también aquí y hoy y entre vosotros también. Pero el autor dice, he puesto los ojos ahora, ¿dónde? En Jesús, hermanos, en Jesús. Y acabamos aquí. En nuestra mirada, a más de tantos testimonios de vidas de fe que tenemos en el pasado y en la actualidad y en el presente, sobre todo han de estar puestos en Jesús, porque Él es el origen y el que completa la fe. Él es el autor y consumador de la fe. Es decir, en Él tenemos una fe que es completa, que es perfecta en su manera de vivir. Él vivió mucho como con los ejemplos que hemos tenido, pero elevado a la perfección. Jesús vivió la fe de una manera perfecta, de una manera completa. Entonces nosotros, cuando hemos visto estos ejemplos, que estos lo vivían evidentemente también agradando a Dios, cuando vemos la vida de Jesús de agradar a Dios, de obediencia a Dios, vemos esa relación íntima con su Padre Celestial, cuando Él dice, yo no busco la gloria de los hombres, yo solamente busco dar gloria a Dios, ¿verdad? Cuando Él vive una vida de muchas renuncias personales, para servir a los demás. Cuando Él vemos que se sirve a las personas en esa actitud de humildad, yo no he venido para ser servido, sino para servir, como hace Dios con nosotros también. Cuando vemos esa vida de entrega, de amor, de humildad, de paciencia, ¿verdad? De ayuda a los demás, buscando siempre a los necesitados para ayudarles, esa vida de agradar a Dios, esa vida de santidad, de justicia, ese es el mejor ejemplo que tenemos nosotros para vivir una vida de fe, puestos los ojos en Jesús, quien por el gozo puesto delante de Él, atención, habla de las promesas y las recompensas que Dios tiene siempre para aquellos que viven con fe, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y mirad la recompensa de Jesús. Es verdad que Jesús en su vida terrenal aquí fue despreciado, fue rechazado, fue acusado falsamente, no fue aceptado por muchos, ¿verdad que sí? Al final lo crucificaron en una cruz y lo enterraron en una tumba. Bueno, esa es
algo necesario que Él tenía que hacer en favor de nosotros. Pero la vida de fe de Jesús, mirad dónde acaba, sentado a la diestra del trono de Dios. Vaya recompensa por una vida de fe. Hermana y hermano, también Dios ha dado la promesa. Vivamos vidas de fe, porque Jesús también nos está preparando un lugar junto a Él en la gloria. ¿Es verdad esto o me lo he inventado? ¿Lo dice la palabra? Creámoslo. Y si lo creamos, vivamos esas vidas de fe, puestos los ojos en Jesús. Amén.